Durante siglos, la historia de Jesucristo ha cautivado a millones de personas, ofreciéndoles guía espiritual y una fuente de profundo misterio. Pero detrás de las narrativas bien conocidas de los evangelios, hay susurros de verdades ocultas, verdades que han sido enterradas, ignoradas o incluso alteradas para proteger ciertas estructuras de poder. Una de esas preguntas que se ha planteado durante mucho tiempo es si el Evangelio de Juan, uno de los relatos más queridos de la vida de Jesús, fue modificado intencionalmente para suprimir una figura clave. María Magdalena. María Magdalena a menudo queda relegada a un segundo plano en las enseñanzas tradicionales, pero la evidencia de los primeros escritos cristianos sugiere que su papel fue mucho más significativo de lo que nos han hecho creer. ¿Podría ser que el Evangelio de Juan, con sus profundos mensajes teológicos, fuera alterado para restar importancia a su influencia? Y si es así, ¿por qué? En este video, exploraremos si el Evangelio de Juan fue manipulado intencionalmente para suprimir el papel de María Magdalena. ¿Por qué pudo haber sucedido esto y qué significa para nuestra comprensión del cristianismo primitivo? ¿Podría la verdad detrás de la historia de María Magdalena contener la clave para una imagen mucho más amplia y compleja de la fe cristiana de lo que jamás hemos considerado? La imagen de María Magdalena ha sido tema de debate, misterio y, en ocasiones, mala interpretación. Durante siglos, en ciertos círculos religiosos se la ha retratado como una mujer con un pasado turbulento, una mujer caída, tal vez incluso una prostituta, que encontró la redención a través de Jesucristo. Esta narrativa ha estado profundamente arraigada en el cristianismo occidental, perpetuada por interpretaciones populares y la tradición de la Iglesia, pero, sorprendentemente, esta visión encuentra poco apoyo directo en la Biblia misma. De hecho, el Nuevo Testamento ofrece escasos detalles sobre sus antecedentes. Los evangelios mencionan a María Magdalena, pero son deliberadamente vagos acerca de su pasado, sin asociarla nunca con la etiqueta de pecadora, y mucho menos de prostituta. La idea de que era una mujer de carácter cuestionable no proviene de los textos bíblicos, sino de interpretaciones posteriores, como las promovidas por la Iglesia en los primeros siglos. La Biblia ofrece solo breves menciones de María en los 4 evangelios canónicos, e incluso entonces, su papel a menudo parece subestimado. Sin embargo, lo que es innegable es que María Magdalena ocupa un lugar importante en la tradición cristiana. Con frecuencia figura entre las mujeres que apoyaron a Jesús y sus discípulos, y en el Evangelio de Juan, es la primera persona en presenciar la resurrección de Jesús, un momento crucial que es, en muchos sentidos, la piedra angular de la fe cristiana. A pesar de la reverencia que merece como la primera en presenciar a Cristo resucitado, la descripción de María Magdalena en la Biblia no está exenta de complejidades y ambigüedades. Esto es particularmente evidente en el Evangelio de Juan, donde su encuentro con Jesús resucitado está marcado por un elemento de misterio. Cuando María se encuentra con Cristo resucitado, lo confunde con un jardinero, un detalle que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Surge la pregunta, ¿por qué este momento está envuelto en confusión? ¿Por qué Juan presenta su reconocimiento de Jesús de una manera tan indirecta? El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, contiene un relato único del encuentro de María Magdalena con el Señor resucitado. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el papel de María es más sencillo. Ella es claramente identificada como la que descubre la tumba vacía y luego Jesús le ordena que vaya y les cuente a los discípulos sobre su resurrección. Pero en el relato de Juan,
las cosas son más enigmáticas. La incapacidad inicial de María para reconocer a Jesús y la forma en que Jesús se dirige a ella, diciéndole que no se aferre a él, parecen haber sido elaborados intencionalmente para crear una sensación de misterio. Algunos estudiosos creen que esta representación es más que un simple recurso literario. Sugieren que podría ser un intento deliberado de minimizar la importancia de María Magdalena en la narrativa cristiana primitiva. Al presentar su encuentro con Jesús de una manera tan poco clara e indirecta, ¿podría el Evangelio de Juan haber intentado restar importancia a su papel como primer testigo de la resurrección? ¿Podría ser esta ambigüedad un reflejo sutil de la dinámica de poder dentro de la Iglesia primitiva? A medida que el cristianismo comenzó a crecer y tomar forma, particularmente con el surgimiento del Imperio Romano y la institucionalización de las doctrinas de la Iglesia, el papel de la mujer en la Iglesia se fue minimizando gradualmente. María Magdalena, una mujer con una conexión tan íntima con Jesús, podría haber representado un desafío al liderazgo dominado por los hombres que estaba comenzando a surgir en la comunidad cristiana primitiva. Esto plantea la pregunta, ¿se minimizó intencionalmente el importante papel de María Magdalena en el Evangelio de Juan para adaptarlo a una narrativa más patriarcal? ¿Podría la ambigüedad que rodea su encuentro con Cristo resucitado ser parte de un esfuerzo más amplio para disminuir su influencia y liderazgo en favor de un cristianismo más centrado en los hombres? La idea de que María Magdalena fue deliberadamente marginada por quienes estaban en el poder no es nueva, es una teoría que ha sido discutida por académicos, teólogos e historiadores durante décadas. Además, vale la pena explorar la forma en que se trata el carácter de María Magdalena en los Evangelios. En el relato de Juan, ella es representada como un testigo clave de la resurrección, pero su reconocimiento de Jesús es incierto y confuso. Esto contrasta marcadamente con otros momentos de los Evangelios en los que los discípulos reconocen inmediatamente a Jesús después de su resurrección. ¿Cuál es el significado de esta discrepancia? Es posible que el Evangelio de Juan, en su descripción de la interacción de María con Cristo resucitado, haya sido diseñado intencionalmente para oscurecer su papel como figura destacada en el movimiento cristiano primitivo. Se podría argumentar que si María Magdalena hubiera sido representada más claramente como la primera en reconocer a Cristo resucitado y como una discípula prominente de Jesús, su estatus podría haber planteado una amenaza a la estructura patriarcal que estaba tomando forma en la Iglesia. Después de todo, en los primeros días del cristianismo, las mujeres desempeñaban funciones de liderazgo en algunas de las iglesias domésticas y algunos de los primeros textos cristianos, como el Evangelio de María, sugieren que la propia María Magdalena era considerada maestra y líder entre los discípulos. Sin embargo, a medida que la Iglesia avanzó hacia el establecimiento de un sistema más jerárquico y dominado por hombres, la prominencia de las mujeres en esos roles comenzó a disminuir. ¿Podría la Iglesia haber suprimido intencionalmente la idea de liderazgo de María Magdalena en el movimiento cristiano primitivo? ¿Podría la representación de ella en el Evangelio de Juan, junto con los esfuerzos posteriores por excluir ciertos textos que la presentaban en un papel más destacado, será parte de una estrategia más amplia para suprimir la influencia de las mujeres en la fe? Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, apuntan a un misterio más profundo sobre la naturaleza del papel de María Magdalena en el cristianismo primitivo. En los Evangelios se la describe como una devota seguidora de Jesús, alguien que estuvo presente en su crucifixión y entierro, y la primera en presenciar su resurrección.
Sin embargo, a pesar de esto, su papel en los evangelios canónicos sigue siendo algo enigmático. ¿Por qué su papel fue retratado de una manera tan misteriosa? ¿Fue simplemente una cuestión de las elecciones literarias de los escritores de los evangelios, o hay algo más en la historia? ¿Podrían los evangelios haber sido moldeados de tal manera que oscurecieran la verdadera naturaleza de la relación de María Magdalena con Jesús? ¿Podría haber habido un esfuerzo por suprimir su historia para mantener una narrativa particular sobre la Iglesia primitiva, una narrativa que estaba en gran medida controlada por los hombres? El misterio de María Magdalena está lejos de resolverse. Si bien la Biblia no ofrece una respuesta clara y directa a estas preguntas, sí nos deja con un misterio tentador que continúa atrayendo la atención de eruditos, teólogos y mentes curiosas por igual. Su papel en la historia de Jesús es innegable, pero su lugar en la narrativa más amplia del cristianismo primitivo está envuelto en ambigüedad. La verdad sobre María Magdalena, su conexión con Jesús y su papel en la Iglesia primitiva puede ser más compleja y de mayor alcance de lo que nos han hecho creer. Cuanto más exploramos la Biblia y los primeros escritos cristianos, más preguntas surgen sobre el verdadero significado de María Magdalena. ¿Era simplemente una seguidora o una figura clave cuya influencia se ocultaba deliberadamente en las Escrituras? Solo el tiempo dirá si alguna vez se revelará toda la verdad de su historia. El movimiento cristiano primitivo fue, en muchos sentidos, una época de potencial y transformación radical. Fue un periodo en el que las mujeres desempeñaron papeles importantes dentro de la fe naciente, a menudo caminando al lado de los apóstoles e incluso asumiendo posiciones de liderazgo dentro de la comunidad. De hecho, una de las características más notables del cristianismo primitivo es la participación activa de las mujeres, como María Magdalena, cuya presencia e influencia eran innegables. María Magdalena es mencionada por su nombre más veces en el Nuevo Testamento que muchos de los apóstoles varones, un testimonio de su importancia en la narrativa cristiana primitiva. De hecho, en algunos de los primeros textos cristianos, como el Evangelio de Tomás, un texto apócrifo que finalmente fue excluido de la Biblia canónica, María es representada no solo como una seguidora sino como una maestra y líder espiritual. En este Evangelio, la comprensión de María de las enseñanzas de Jesús se describe como profunda, hasta el punto de que incluso Pedro, uno de los apóstoles más destacados, parece tener dificultades para captar la profundidad de sus ideas. Esta representación de María como una figura clave que entiende el mensaje de Jesús de una manera que ni siquiera los apóstoles pueden ha llevado a algunos estudiosos a argumentar que ella era vista como una líder poderosa entre los primeros cristianos. Sin embargo, a medida que el cristianismo pasó de ser un movimiento de enseñanzas radicales a una religión estructurada e institucionalizada bajo la creciente influencia del Imperio Romano, el papel de la mujer comenzó a quedar marginado. La rápida expansión del cristianismo y el eventual establecimiento de la Iglesia cristiana vieron la creación de una estructura más jerárquica en la que se minimizó el papel de las mujeres, particularmente en puestos de liderazgo. Este cambio en el papel de la mujer no fue simplemente un reflejo de las normas culturales de la época, sino también una calculada maniobra teológica y política diseñada para consolidar el poder en manos de líderes masculinos. El apóstol Pablo, cuyos escritos se convirtieron en el fundamento de gran parte de la ortodoxia cristiana, jugó un papel clave en esta transición.
Aunque muchos consideran que sus cartas son divinamente inspiradas, también reflejan cierta cautela hacia las mujeres en puestos de liderazgo. A lo largo de sus epístolas, Pablo suele restar importancia al papel de la mujer en el ministerio, reforzando una estructura patriarcal en la que los hombres desempeñaban los papeles dominantes. Sus escritos sobre las mujeres, como su consejo de que las mujeres debían permanecer en silencio en las iglesias, se convirtieron en fundamentales para la estructura institucional de la iglesia cristiana primitiva. Este cambio de actitud hacia el papel de la mujer en la iglesia no fue accidental. A medida que la Iglesia avanzaba hacia la formalización de sus doctrinas y el establecimiento de sus escrituras, ciertas voces fueron silenciadas activamente. Sus enseñanzas e influencia disminuyeron a favor de una narrativa más centrada en los hombres. Uno de los ejemplos más evidentes de esta marginación es el destino del Evangelio de María. Un texto cristiano primitivo que presenta a María Magdalena no como una seguidora pasiva de Jesús sino como una líder que brinda guía espiritual a los apóstoles. En este Evangelio, María no solo es testigo de la resurrección de Jesús, sino que también enseña a los discípulos varones acerca de las enseñanzas de Jesús y les ofrece una idea de la naturaleza del alma. En contraste con los evangelios más patriarcales del Nuevo Testamento, donde las mujeres a menudo son relegadas a roles secundarios. El Evangelio de María retrata a una María Magdalena plenamente empoderada y reconocida como líder espiritual. La descripción que hace el Evangelio de María Magdalena es significativa porque desafía directamente las narrativas que se volvieron dominantes en la Iglesia. Sugiere que el cristianismo primitivo no era uniformemente patriarcal y que las mujeres, en particular María Magdalena, desempeñaron un papel central en el desarrollo de la fe. Sin embargo, cuando el canon cristiano se solidificó y ciertos textos fueron excluidos de la Biblia, el Evangelio de María quedó relegado a los márgenes de la tradición cristiana. Al hacerlo, la jerarquía de la Iglesia borró efectivamente una versión del cristianismo que reconocía e incluso celebraba la autoridad espiritual de las mujeres. Este no fue un incidente aislado. Con el tiempo, muchos textos cristianos primitivos que retrataban a las mujeres como poderosas figuras espirituales fueron excluidos del canon y sus mensajes fueron suprimidos en favor de una narrativa dominada por los hombres. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿fue alterado o editado selectivamente el Evangelio de Juan para restar importancia a la importancia de María Magdalena? En el Evangelio de Juan, María Magdalena es la primera en presenciar la resurrección de Jesús, un momento de inmenso significado teológico. Sin embargo, como hemos visto, su papel en este momento se presenta de una manera extrañamente ambigua. Su encuentro con Cristo resucitado está marcado por la confusión, ya que inicialmente lo confunde con un jardinero. ¿Por qué está presente esta ambigüedad en el Evangelio de Juan, cuando los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, brindan un relato más directo del papel de María en la narrativa de la resurrección? Algunos estudiosos sugieren que esta ambigüedad puede ser un intento deliberado de oscurecer la importancia de María Magdalena en la narrativa cristiana primitiva. ¿Podría haberse editado el Evangelio de Juan para reducir su influencia, tal vez como parte de un esfuerzo más amplio para marginar el papel de la mujer en la Iglesia? La idea de que el Evangelio de Juan fue alterado para adaptarlo a una narrativa más patriarcal no es nueva. Y ha sido discutida por muchos estudiosos que señalan las formas sutiles en que se restó importancia al papel de las mujeres en el cristianismo primitivo a medida que la Iglesia avanzaba hacia la consolidación de fuerza.
Además del Evangelio de María, hay otros textos cristianos primitivos que representan a mujeres en roles espirituales poderosos, pero estos textos también fueron excluidos del canon del Nuevo Testamento. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a María Magdalena como una figura sabia e ilustrada, y sus ideas son muy valoradas por los demás discípulos. Sin embargo, este Evangelio, como el Evangelio de María, se consideró demasiado controvertido y fue excluido del canon. La supresión de estos textos y la marginación de las mujeres en la Iglesia cristiana primitiva sugiere que hubo un esfuerzo deliberado por remodelar la narrativa de una manera que disminuyera el papel de las mujeres y consolidara el poder en manos de líderes masculinos. Esta supresión del liderazgo femenino en la Iglesia primitiva es un tema que recorre muchos aspectos de la historia cristiana. Desde la exclusión de las mujeres de puestos de liderazgo hasta el silenciamiento de las voces femeninas en los primeros escritos cristianos. La institucionalización del poder patriarcal por parte de la Iglesia fue un proceso largo y deliberado. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el legado de mujeres como María Magdalena perdura. Las preguntas sobre su papel en la resurrección, sus enseñanzas y su influencia en la Iglesia primitiva continúan generando curiosidad y debate. La supresión del liderazgo femenino en el cristianismo primitivo puede haber logrado marginar las voces de las mujeres durante siglos. Pero la historia de María Magdalena y otras mujeres que desempeñaron papeles fundamentales en el nacimiento del cristianismo sigue siendo un poderoso recordatorio de las historias no contadas de la fe. ¿Se alteró el Evangelio de Juan para disminuir la influencia de María Magdalena? Es una cuestión que todavía ocupa un lugar preponderante en el estudio del cristianismo primitivo. ¿Cómo se modificó el Evangelio de Juan para disminuir la influencia de María Magdalena? Es una cuestión que todavía ocupa un lugar preponderante en el estudio del cristianismo primitivo. A medida que los estudiosos profundizan en los matices de los primeros textos cristianos, esta cuestión sigue provocando debate. ¿Se minimizó deliberadamente el papel de María Magdalena en favor de una narrativa que buscaba mantener el dominio masculino en la Iglesia? Esta noción está lejos de ser una mera curiosidad académica. Toca el fundamento mismo de la fe cristiana tal como finalmente fue estructurada e institucionalizada. La eliminación de figuras femeninas significativas del registro histórico del cristianismo primitivo habla de un patrón más amplio de marginación que persiste en muchas esferas de la vida. El Evangelio de Juan, tal como está hoy, es un testimonio de las luchas teológicas y políticas que dieron forma a la tradición cristiana. ¿Podría su retrato de María Magdalena, su confusión ante la tumba vacía, su fracaso inicial en reconocer a Cristo resucitado, ser un intento velado de suprimir el poder que una vez ejerció entre los discípulos? ¿Por qué, si no, la narrativa estaría elaborada de tal manera que su momento de reconocimiento parezca disminuido, incluso eclipsado por la interacción con los discípulos? Quizás estos sutiles detalles sugieran que la verdadera influencia de María Magdalena y, por extensión, el papel de la mujer en el cristianismo primitivo, fue mucho mayor de lo que vemos en los textos canónicos. Las implicaciones de tales preguntas son profundas. Nos desafían a reconsiderar la historia que nos han enseñado, a cuestionar las narrativas que han sido moldeadas por siglos de poder institucional. ¿Qué podríamos descubrir sobre el papel de la mujer en la Iglesia primitiva si miramos más allá de los límites del canon establecido? ¿Qué verdades se esconden en los evangelios suprimidos, los textos excluidos, las voces silenciadas a favor de un orden patriarcal? Quizás,
Solo quizás, la respuesta no esté en las páginas de la Biblia misma, sino en las historias olvidadas de las mujeres que fueron, en muchos sentidos, el corazón y el alma del cristianismo primitivo. ¿Podría ser que aún no se haya contado la historia completa de la iglesia primitiva? Es posible que el viaje de María Magdalena, sus enseñanzas, su liderazgo y su visión espiritual contengan la clave para una comprensión más profunda de la fe. Estas preguntas persisten, instándonos a mirar más allá de los límites tradicionales del canon y a considerar las narrativas no contadas que aún esperan ser descubiertas. Al hacerlo, podríamos encontrar una comprensión más rica e inclusiva de las raíces del cristianismo, una fe que, desde sus inicios, fue moldeada no solo por los hombres que escribieron los textos sino también por las mujeres que caminaron junto a ellos. En las páginas del Evangelio de Juan encontramos una de las figuras más enigmáticas y significativas del cristianismo primitivo, María Magdalena. Se encuentra en el umbral mismo de un acontecimiento trascendental en la historia de la fe, la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de su papel fundamental, la narrativa que la rodea permanece velada por el misterio y la ambigüedad. En el capítulo 20, después de la crucifixión y el entierro de Jesús, es María quien descubre por primera vez la tumba vacía. Ella es la primera en escuchar el mensaje de la resurrección del ángel, la primera a la que se le ha confiado esta profunda verdad. Y, sin embargo, lo que sigue es una escena que nos deja más perplejos que ilustrados. ¿Por qué, después de un encuentro tan monumental, el Evangelio de Juan sigue siendo tan críptico? ¿Por qué el texto ofrece tan poca información sobre los pensamientos, las emociones o la comprensión de María Magdalena de lo que acaba de presenciar? ¿Por qué, en cambio, se centra tan intensamente en la confusión de su encuentro con Cristo resucitado, donde lo confunde con un jardinero? Este momento desconcertante plantea la pregunta, ¿cuál es el verdadero significado detrás de esta narrativa? Podría ser que la forma en que Juan retrata la confusión de María no sea un accidente, sino más bien un acto sutil e intencional para distanciarla del papel de liderazgo central que tan claramente desempeñaba dentro de la comunidad cristiana primitiva. Es esencial reconocer que la ambigüedad del encuentro de María con Cristo resucitado no es un acontecimiento aislado en el Evangelio de Juan. Este momento, en el que Jesús le dice a María, no me toques o no me agarres, ha sido objeto de mucha especulación y debate. ¿Cuál es el verdadero significado de este intercambio? ¿Por qué, después de todo lo que había sucedido, después de que María fue testigo de la devastación de la muerte de Cristo, la desolación de su entierro y ahora de su milagrosa resurrección, ¿por qué su encuentro se enmarca de una manera tan misteriosa? ¿Por qué se le da esta instrucción aparentemente críptica y por qué la narrativa se centra tanto en su confusión? ¿Podría este momento representar algo mucho más profundo que un simple malentendido? ¿Podría reflejar una tensión entre lo divino y lo terrenal, un momento en el que María, todavía atada a las limitaciones humanas, lucha por comprender plenamente la realidad de la resurrección? ¿O existe una posibilidad diferente y más inquietante? ¿Podría esta descripción de la confusión de María haber sido elaborada deliberadamente para disminuir su papel y autoridad en el movimiento cristiano primitivo? Para entender esto, debemos considerar el contexto más amplio de la Iglesia primitiva. A medida que el cristianismo se extendía y tomaba forma como una religión más estructurada, el papel de la mujer en la fe comenzó a cambiar dramáticamente. Lo que alguna vez fue una fe en la que las mujeres, como María Magdalena, desempeñaban papeles centrales en la historia de la salvación,
comenzó a verse limitada por las estructuras jerárquicas que dominarían la Iglesia durante siglos. ¿Era posible que el Evangelio de Juan, tal como lo conocemos, estuviera influenciado por estas dinámicas cambiantes? ¿Podría ser que el Evangelio fue elaborado intencionalmente para limitar la influencia de las mujeres, para presentar una narrativa más controlada y dominada por los hombres que se alinearía con las normas patriarcales de la época? El hecho mismo de que el encuentro de María Magdalena con Jesús se describa como confuso y ambiguo plantea la posibilidad de que su papel de liderazgo, que, como sabemos por otras fuentes, fue significativo, haya sido minimizado deliberadamente. ¿Fue este un intento de suprimir el poder y la autoridad espiritual que alguna vez tuvo? Es sorprendente el contraste entre la descripción que hace Juan de María Magdalena y otros textos cristianos primitivos, como el Evangelio de María. En el Evangelio de María, un texto que fue excluido de la Biblia canónica, encontramos una descripción completamente diferente de María Magdalena. Ella no está confundida, sino iluminada. Ella no es una seguidora pasiva sino una maestra y líder espiritual. En este Evangelio, María ofrece enseñanzas a los apóstoles, guiándolos en su comprensión del mensaje de Jesús y los misterios del reino de los cielos. Se muestra que posee profundas ideas espirituales, ideas que los discípulos varones, incluido Pedro, luchan por comprender. La sabiduría y autoridad que María muestra en el Evangelio de María contrasta marcadamente con la descripción de ella en el Evangelio de Juan. Podría ser que esta diferencia no sea simplemente un reflejo de diferentes perspectivas teológicas, sino un intento deliberado de enmarcar el papel de María Magdalena dentro de una narrativa más patriarcal. En el Evangelio de Juan, María está confundida e insegura, mientras que en el Evangelio de María, ella se presenta como una figura de sabiduría y liderazgo. Este marcado contraste entre las dos representaciones nos invita a preguntarnos: ¿cuál fue la verdadera naturaleza del papel de María Magdalena en el movimiento cristiano primitivo y por qué ha quedado oscurecido en los textos canónicos? La descripción que hace el Evangelio de Juan de María Magdalena plantea más preguntas sobre la naturaleza de los primeros textos cristianos y la forma en que fueron moldeados a lo largo del tiempo. ¿Fue alterado o editado el Evangelio de Juan, con su relato ambiguo y comedido del encuentro de María con Cristo resucitado, para adaptarlo a una agenda teológica o social particular? ¿Fue influenciado por el deseo de presentar una narrativa más centrada en los hombres que se alineara con la estructura en evolución de la Iglesia? El Evangelio de Juan es sin lugar a dudas uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento, pero su tratamiento de María Magdalena, posiblemente una de las figuras más importantes en la narrativa de la resurrección, plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué es tan ambiguo su papel en la resurrección? ¿Por qué se la presenta como confusa y que identifica erróneamente a Jesús, incluso después de que Él le habla? ¿Podría ser esto un intento deliberado de disminuir su importancia, de oscurecer su papel central en el nacimiento de la Iglesia? Al contemplar estas preguntas, llegamos a la sorprendente comprensión de que gran parte de la narrativa cristiana primitiva puede haber sido modelada deliberadamente para reflejar las estructuras de poder de la época. La omisión de las mujeres en roles clave de liderazgo, la marginación de sus voces y la supresión de textos que describían a las mujeres como autoridades espirituales. Todos estos elementos apuntan a un esfuerzo calculado para consolidar el poder en manos de líderes masculinos.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por silenciar las voces de las mujeres, el legado de María Magdalena y otras personas que desempeñaron papeles centrales en la iglesia primitiva sigue resonando. El Evangelio de Juan, en su sutil descripción de la confusión de María, puede haber tratado de restar importancia a su importancia, pero las preguntas que plantea solo sirven para resaltar la importancia de su papel. El misterio de María Magdalena, su liderazgo, su sabiduría, su cercanía a Jesús, sigue siendo una historia poderosa y convincente que nos llama a mirar más profundamente, a cuestionar las narrativas que nos han sido transmitidas y a buscar la verdad que se esconde debajo la superficie de los textos que consideramos sagrados. A la sombra de los primeros escritos cristianos, se desarrolla una narrativa oculta que desafía los relatos aceptados y presenta una descripción diferente, pero igualmente profunda, de María Magdalena. Los evangelios gnósticos, textos que finalmente fueron considerados heréticos por la Iglesia primitiva, nos ofrecen un vistazo a una realidad en la que el papel de María Magdalena está lejos de ser el de una simple espectadora. Estos escritos, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, presentan una imagen sorprendentemente diferente de María. Una mujer cuya percepción espiritual y conexión con Jesús superan a las de los otros discípulos. En estos textos gnósticos, María no queda relegada a un segundo plano, sino que emerge como una figura de inmensa autoridad y comprensión, alguien que posee un conocimiento profundo e íntimo de las enseñanzas de Jesús. Conocimiento que otros no logran captar. Esta imagen de María Magdalena, más cercana a Jesús que cualquiera de los discípulos varones, una amada confidente, contrasta marcadamente con la descripción que se encuentra en los evangelios canónicos. En estos escritos antiguos y suprimidos, ella no es simplemente un testigo de la resurrección, sino una participante activa en el desarrollo de la verdad divina. Quizás una de las afirmaciones más provocativas del Evangelio de Felipe es la afirmación de que María Magdalena es la compañera de Jesús. Este término, rico en implicaciones, ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre la naturaleza de su relación, sugiriendo que María pudo haber sido más que una simple seguidora, tal vez incluso la esposa de Jesús. Si bien esta noción sigue siendo un tema de acalorado debate, la importancia del papel de María en los evangelios gnósticos es innegable. Ella no es una figura pasiva, más bien, se la retrata como alguien que posee una profunda comprensión de las enseñanzas de Jesús, una mujer cuya sabiduría espiritual la eleva por encima de todos los demás discípulos. En el Evangelio de Felipe, no son Pedro ni Juan los más cercanos a Jesús, sino María Magdalena. Esta interpretación radical desafía la narrativa cristiana tradicional, sugiriendo que la Iglesia primitiva, en sus esfuerzos por consolidar el poder y establecer su estructura patriarcal, buscó suprimir el papel de María Magdalena en la historia oficial del cristianismo. Los evangelios gnósticos, como sabemos, finalmente fueron excluidos del canon del Nuevo Testamento. En una época en la que la Iglesia estaba solidificando su marco teológico y jerárquico, la inclusión de textos que retrataban a María Magdalena como líder espiritual planteaba una amenaza importante a la estructura patriarcal emergente. Los textos gnósticos ofrecían una visión alternativa, una en la que las mujeres podían ocupar puestos de autoridad espiritual y perspicacia. Una visión que contrastaba marcadamente con la narrativa dominada por los hombres que se convertiría en la piedra angular del cristianismo ortodoxo. Como resultado, estos textos fueron considerados heréticos, sus enseñanzas suprimidas y sus voces silenciadas.
Los evangelios gnósticos, con su retrato radical de María Magdalena, quedaron relegados a las sombras y su mensaje quedó enterrado bajo el peso de siglos de dogma teológico. Esta exclusión deliberada de los textos gnósticos plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de los primeros escritos cristianos y la configuración del canon bíblico. ¿Fueron los evangelios gnósticos verdaderamente heréticos o fueron simplemente voces que desafiaron el orden establecido? ¿Suprimió la Iglesia primitiva estas narrativas alternativas porque amenazaban el control de la estructura patriarcal o porque ofrecían una comprensión más profunda y mística del mensaje de Jesús? En los textos gnósticos, el papel de María Magdalena es el de sabiduría, percepción espiritual y liderazgo, cualidades que quienes estaban en el poder consideraban peligrosas. En los evangelios canónicos, sin embargo, su papel se minimiza. No se la representa como una líder espiritual, sino como una pecadora arrepentida, cuya importancia se reduce a un mero testimonio de la resurrección. Pero ¿qué pasa si, en el silencio de los evangelios gnósticos, hay una verdad más profunda esperando ser descubierta? ¿Qué pasaría si la supresión de estos textos no fuera simplemente una cuestión de teología, sino de poder, el poder de definir quién podría ser un líder? ¿Quién podría ser un maestro y quién podría tener las llaves de los misterios del reino de los cielos? La representación gnóstica de María Magdalena, como una mujer de autoridad y sabiduría, nos desafía a cuestionar las narrativas que hemos heredado. ¿Podría ser que el verdadero papel de María Magdalena fuera mucho mayor de lo que nos han hecho creer? ¿Podría ser que la Iglesia primitiva, en sus esfuerzos por dar forma a una nueva ortodoxia, buscara enterrar las voces de mujeres como María, que alguna vez habían sido líderes espirituales por derecho propio? El misterio del papel de María Magdalena en los evangelios gnósticos y las razones de la supresión de estos textos sigue siendo un enigma. Pero una cosa es segura, la verdadera naturaleza de su relación con Jesús y su lugar en el movimiento cristiano primitivo es mucho más compleja y profunda de lo que las narrativas tradicionales nos hacen creer. A medida que profundizamos en las sombras de la historia, nos enfrentamos a una pregunta poderosa: ¿qué hemos perdido en la supresión de estas voces alternativas y qué verdades podrían estar todavía esperando ser descubiertas? María Magdalena, la discípula amada, la sabia compañera, la maestra, su verdadera historia, aunque oculta durante siglos, nos llama a mirar más allá de la superficie y buscar los misterios más profundos que se encuentran debajo. Porque en su historia podemos encontrar no solo la verdad de su relación con Jesús, sino también el corazón mismo de la Iglesia primitiva, un corazón que puede haber sido mucho más inclusivo, mucho más místico y mucho más empoderador de lo que nunca hemos sido. Dijo María Magdalena, un nombre susurrado a través de los pasillos del tiempo, sigue siendo una figura enigmática cuyo legado ha perdurado silenciosamente. A pesar de los siglos de esfuerzos por oscurecer su verdadero papel, hay un resurgimiento, una conmoción y una exploración renovada de las profundidades de su significado dentro de la tradición cristiana. Los ecos de su presencia, ocultos durante tanto tiempo, se escuchan una vez más. Eruditos, teólogos y buscadores están volviendo su atención a los textos que han estado envueltos en misterio, a los escritos gnósticos que la pintan bajo una luz muy diferente a la de los evangelios canónicos. En estos textos redescubiertos, María Magdalena emerge como una mujer de profunda sabiduría espiritual, una líder cuya conexión con Jesús trasciende el simple papel de seguidora. ¿Podría este resurgimiento, este despertar a su verdadero lugar en la historia,
ser una señal de que una verdad largamente enterrada por fin está saliendo a la luz? ¿Podría ser que el velo de silencio que se ha cernido sobre el legado de María Magdalena durante tanto tiempo finalmente se esté levantando, permitiéndonos verla como la figura fundamental que realmente fue? Al mirar las sombras de la historia, nos enfrentamos a un profundo misterio. ¿Qué pasó exactamente con el Evangelio de Juan y otros escritos cristianos primitivos que se han perdido, alterado o suprimido? ¿Cuánto del papel de María Magdalena se minimizó deliberadamente y por qué? ¿Podrían las acciones de quienes compilaron el canon del Nuevo Testamento haber minimizado intencionalmente su importancia, dando forma a una narrativa que se adaptaba a sus objetivos teológicos y sociales? La pregunta sigue siendo, ¿y si el papel de María Magdalena en la Iglesia primitiva fuera mucho más central, mucho más poderoso de lo que nos han hecho creer? ¿Qué pasa si el relato histórico que nos han entregado no es la historia completa, sino solo un fragmento? Una versión cuidadosamente seleccionada de los acontecimientos que oculta las verdades más profundas del movimiento cristiano primitivo. El hecho mismo de que el legado de María Magdalena siga resonando a través de los siglos, a pesar de los intentos de borrarlo o disminuirlo, sugiere una fuerza mucho mayor que la manipulación humana. Su historia, entretejida en el tejido del cristianismo, se niega a ser silenciada. Y a medida que pasan los años, más y más personas descubren que hay una dimensión más profunda y oculta en su historia, una que habla no solo de su relación con Jesús, sino de los misterios espirituales más amplios que ella. Como mujer, llevaba consigo su legado, aunque enterrado bajo las arenas del tiempo, todavía parpadea como una llama, esperando ser reavivado. Podría ser que esta llama, que nunca se ha extinguido por completo, contenga la clave para comprender la verdadera naturaleza de la Iglesia primitiva y la relación más profunda entre Jesús y sus seguidores. El resurgimiento del interés por María Magdalena no es solo una tendencia pasajera, sino un movimiento, una invitación a reconsiderar todo lo que creíamos saber acerca de la Iglesia cristiana primitiva. Durante siglos, María Magdalena ha sido relegada a los márgenes de la historia, su verdadero papel oscurecido por las estructuras patriarcales que ascendieron al poder después de la muerte de Jesús. Sin embargo, ahora, en este momento de redescubrimiento, estamos llamados a hacer nuevas preguntas. ¿Qué significa para nuestra comprensión de la relación entre Jesús y sus seguidores si María Magdalena no fuera simplemente una seguidora, sino una líder espiritual por derecho propio? ¿Qué pasaría si ella fuera la clave para desbloquear los misterios más profundos del reino de los cielos, una discípula de confianza que llevara conocimientos perdidos o suprimidos? Y a medida que comenzamos a desvelar las capas de la historia, nos enfrentamos a una pregunta aún más convincente. ¿Qué significa para nosotros hoy este resurgimiento del interés por María Magdalena? ¿Es simplemente una curiosidad histórica o hay una verdad espiritual más profunda que estamos llamados a descubrir? ¿Podría ser que el enfoque renovado en María Magdalena sea parte de un plan divino más amplio, una revelación que espera desarrollarse en nuestro tiempo? Porque en el redescubrimiento de su legado, podemos encontrar no solo respuestas a preguntas de la historia, sino también una puerta de entrada a una comprensión más profunda de los misterios de Dios y la verdadera naturaleza de Jesucristo. El misterio del legado de María Magdalena no se puede resolver fácilmente. Es un acertijo que nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las narrativas aceptadas y a buscar las verdades ocultas que se encuentran debajo. Al explorar este misterio,
recordamos que el camino del descubrimiento espiritual no siempre es lineal o sencillo. A veces, las revelaciones más profundas no provienen de las voces más fuertes ni de las enseñanzas más claras, sino de los susurros silenciosos de aquellos que han sido ignorados o silenciados. María Magdalena, la mujer que estuvo al pie de la cruz y fue testigo de la resurrección, puede tener la clave para una comprensión más profunda de lo divino, una clave que ha estado oculta durante siglos, pero que ahora está lista para ser descubierta. Al redescubrir su legado, estamos invitados a preguntarnos, ¿qué verdades estamos dispuestos a escuchar? ¿Qué misterios estamos dispuestos a descubrir? Porque la historia de María Magdalena no es solo una historia del pasado, es una historia que continúa desarrollándose, una historia que tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de Dios, de Jesús y de la naturaleza misma de la fe cristiana. El Evangelio de Juan, como muchos textos antiguos, está lleno de capas de misterio y significado. Si bien puede que no proporcione todas las respuestas, si plantea preguntas importantes sobre el papel de la mujer, la supresión de ciertas voces y la configuración de la identidad cristiana primitiva. ¿Se alteró el Evangelio de Juan para suprimir a María Magdalena? La evidencia sugiere que su influencia fue minimizada, ya sea intencionalmente o simplemente como reflejo del contexto patriarcal en el que fue escrito. ¿Qué podemos aprender de esto? Quizás la lección más importante es que la verdad, aunque a menudo oculta, no puede permanecer oculta para siempre. La historia de María Magdalena es mucho más profunda de lo que muchos han permitido que sea. Y a medida que se arroje más luz sobre su verdadero papel, podremos descubrir que su legado encierra la clave para una comprensión más profunda del cristianismo. Una comprensión que incluya voces que alguna vez se pensó que estaban silenciadas. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿qué verdades sobre María Magdalena y el Evangelio de Juan aún esperan ser descubiertas?